Doctor, ¿qué le parece lo que ha ocurrido? Es la primera persona chilena que contrae este famoso coronavirus en un contexto bastante particular, porque además del territorio chino, el segundo foco infeccioso es este barco. Ella es parte de la tripulación del barco. Efectivamente, Gonzalo, tienes toda la razón. El segundo foco fuera de territorio chino es este crucero, el Diamond Prince. Y en tercer lugar, al día de hoy, se ubica Corea del Sur, donde también está habiendo una propagación muy rápida. Este buque en particular reunía todas las condiciones para que se transformara en una verdadera fábrica de casos. Los pasajeros del crucero estaban ubicados en camarotes muy cerca unos de otros y la forma de aislamiento y las prácticas dentro del barco han sido detalladas por uno de los pasajeros, que es un médico experto en epidemias que trabajó en la epidemia de ébola en África, que no cumplían con los estándares de separar las áreas de riesgo de las áreas ya contaminadas, evitar las contaminaciones con utensilios, etc. Todo esto determinó una propagación del virus muy rápida dentro de los pasajeros, pero también de la tripulación. Y la tripulación, recordemos que es la que atendía a los pasajeros, les llevaba la comida, en fin. Eso significó que había un verdadero circuito cerrado donde se seguía transmitiendo el virus. Sí, y en ese sentido, ¿no le llama la atención a usted? Porque ha habido bastantes críticas a la autoridad sanitaria japonesa por el distingo que ha hecho entre tripulación y pasajeros, señalando que primero están los pasajeros y después la tripulación y no se les ha dado aparentemente el mismo trato. Se ha priorizado a los pasajeros del buque y la inmensa mayoría de los infectados, que ya son cerca de 600 en el barco, son parte precisamente de tripulación. Nótese, tripulación no marineros solamente, sino que hay gente de aseo, hay gente de las cocinas, una serie de personas que están dentro de una tripulación de un barco. Efectivamente, como la tripulación tenía que realizar una serie de labores, estaba en contacto y no aislado en camarotes individuales y tenía contacto con las personas que ya eran portadoras, el riesgo de diseminación era importante. El tratamiento que deben hacer las autoridades de salud en estos casos no debe hacer ningún tipo de distensión social, laboral, política, racial, y simplemente tratar de actuar con criterios epidemiológicos. Si tenemos un grupo de portadores y de enfermos entre la tripulación y hay una mayor concentración de casos, deben ser prioritarios desde el punto de vista sanitario para evitar la propagación de este virus y que se genere un nuevo brote epidémico. O sea, a vista general, con los antecedentes que se manejan, ¿usted cree que es un error cómo se ha tomado esto? Que estamos hablando también de una tripulación inmensa, son cerca de 1000 personas, entiendo. Efectivamente, yo creo que es un error. Mi intención no es criticar a las autoridades sanitarias de Japón, pero efectivamente un paciente portador del virus es indiferente su condición social, la labor que realiza, puede ser un propagador. Y si tiene contacto con múltiples pasajeros, por ejemplo, llevándole el alimento, lo transforma en un superpropagador. Las condiciones que se dieron en este barco no son las condiciones de aislamiento que recomendaría un experto en enfermedades infecciosas. Hay otro detalle, González, muy importante que quedó en evidencia en este caso. Es que el contagio no solo ocurre por gotitas aéreas, ¿no es cierto?, por un contacto cercano, sino también puede haber una contaminación fecal oral. Se ha demostrado la presencia de partículas virales en las deposiciones. Y los inodoros en los baños, si no tienen un buen sistema de aislamiento, entre un baño de un camarote y un baño de otro camarote, puede haber circulación de partículas virales al momento de activar la cadena que genera un verdadero spray.
Mira, o sea, son una serie de factores que hacen que este barco se haya transformado en un verdadero polvorín o en un foco infeccioso muy, muy poderoso. Ahora, yendo al caso de esta chilena, que su familia ha pedido resguardo de identidad, ella sabemos que tiene 45 años, sabemos que ella permanece en Japón, fue bajada del barco, estaría en un hospital nipón, en Yokohama probablemente, y está recibiendo tratamiento. Pero lo que sabemos es que esta enfermedad no tiene tratamiento, o sea, no tiene un antídoto actualmente. Entonces, ¿qué tratamiento recibe, doctor, esta persona? Bueno, lo que se realiza inicialmente son soportes de órganos. Las principales fallas orgánicas que se pueden presentar habitualmente después del día 10 a los días 10 y medio es cuando se presentan las fallas más graves. Es una falla respiratoria donde se infiltra el pulmón y, Dios no lo quiera, puede ser necesario o aportar oxígeno o ventilación mecánica. También se ha utilizado circulación extracorpórea en varios casos y los colegas de China han reportado su experiencia. Puede haber compromiso de la presión, hemodinámico le llamamos los doctores, y hay que aplicar drogas vasoactivas para sostener la presión. Producto de toda esta inflamación se pueden activar ciertas infecciones y puede requerir tratamiento antibiótico, no para el virus, sino para las infecciones oportunistas y soportar cada una de las fallas que puede presentar la paciente. Se están ensayando tratamientos antivirales, pero eso es del capítulo que todavía está por escribirse y por demostrar si tienen efecto. Doctor, finalmente ya se nos va el tiempo, pero quería preguntarle por los protocolos que se deben seguir acá en Chile. Esta persona probablemente no va a volver, va a recibir su tratamiento en Japón, no sabemos cuándo va a regresar, pero los que sí regresan son el matrimonio chileno que también estaba en el barco, que no se contagió, pero sí estaba en el barco. Y el barco, cuando escuchamos toda esta cantidad de elementos que hacen tan peligroso el cuadro, hace que el protocolo a su arribo a Chile debería ser un poco más drástico que el caso de Vanessa que conocimos hace algunos días, que solamente estuvo en China, no estuvo en el barco, digamos. La situación que se ha enfrentado en ese barco hace recomendable la aplicación de una cuarentena, vale decir 14 días, para asegurarse que no aparezcan virus y no puedan transportarlo. Dejemos claro, una persona que no tenga síntomas, ¿puede tener el virus? Sí, está demostrado científicamente, hay publicaciones que así lo demuestran. ¿Puede contagiar? Sí, está demostrado. Tercero, una persona que se le haya hecho un test con una tórula en el fondo de la garganta que salga negativo, ¿puede después volverse positivo? Sí, está demostrado. Hay 2 pasajeros que se evacuaron a Australia que eran negativos y se acaban de volver positivos. Por lo tanto, tomar algunas precauciones son necesarias. En Chile no está contemplada la cuarentena obligatoria u hospitalización obligatoria todavía, como sí está en Estados Unidos y otros países, pero por lo menos está la cuarentena voluntaria mientras la autoridad no disponga otra cosa. Muy bien, doctor Ugarte, muchísimas gracias por la gentileza, por habernos acompañado temprano para conocer más datos, ¿verdad? Y cómo ir enfrentando estos distintos escenarios que se dan día a día con esta noticia en desarrollo todavía. La evolución de este coronavirus a nivel mundial y que esta vez ya afectó a una chilena. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, Gonzalo.